Carlos Francisco Gómez Moreno, alias El Bobby, fue capturado en Colombia tras un operativo de la Policía de Investigaciones de Chile y la Policía Nacional Colombiana. El considerado líder del Tren de Aragua en nuestro país sería uno de los responsables de la expansión de la estructura criminal en nuestro territorio, además de una serie de crímenes y secuestros extorsivos durante el 2022 y 2024. Ya comenzaron a realizarse las gestiones para obtener su extradición. Es sin lugar a duda uno de los golpes más fuertes al crimen organizado y a la estructura del Tren de Aragua en Chile. La detención de Carlos El Bobby Gómez, considerado el líder del grupo criminal en nuestro país, fue el resultado de meses de investigación e inteligencia entre la PDI y la policía colombiana. Que había huido de Chile y que habíamos solicitado notificación roja, es decir, que todos los países lo buscasen y eventualmente pudiesen detenerlo. Es así como ahora nos mantenemos a la espera de que las autoridades colombianas extraditen al imputado para que finalmente pueda ser juzgado en nuestro país. Un delincuente con antecedentes, la mayoría por homicidios y secuestros extorsivos ocurridos en Santiago entre 2022 y 2024. Además de posibles vínculos en el secuestro y asesinato del teniente Ronald Ojeda, ex militar venezolano. La masacre en Lampa, fiesta que acabó con 5 personas muertas, y el Baby Shower de Batuco, otro evento que acabó con 5 fallecidos, son parte de los antecedentes que ya se manejan. Esta persona, dado el rol que tiene, por supuesto que va a estar involucrado en esos delitos de mayor relevancia para la organización. Podríamos pensarlo como estratégicos para la organización. Esos crímenes que podrían ser de relevancia estratégica, por supuesto que van a estar siendo guiados por los más altos líderes. Su captura ocurrió el sábado. Bobby estaba dentro de un exclusivo edificio ubicado al norte de Colombia. Sorprendido, miraba a la policía. Se dio en los patios norte de Santander. Norte de Santander es una de las regiones que colinda directamente con Venezuela y ha sido un eje histórico de crimen organizado. Se puede tomar como de pronto una zona de confort para las personas que delinquen en Venezuela y delinquen a nivel internacional. Carlos Bobby Gómez trabajó en Chile como barbero, pero su rol en nuestro país era otro: fortalecer el ilícito negocio del Tren de Aragua en Chile. Pero en el fondo, el lavado de activos es algo estratégico para la organización porque es la manera en que pueden blanquear el dinero que ganan de manera ilícita. Peligroso criminal encargado de liderar el negocio del Tren de Aragua en Chile. Hombre de confianza de Héctor Guerrero Flores, alias el Niño Guerrero, jefe máximo del grupo transnacional, y amigo íntimo de Larry Changa, otro líder del mismo clan, que también cuenta con antecedentes delictuales en Chile. Este último sujeto fue capturado por la policía colombiana en el mes de julio. Con esto, Chile confirma algo que ya lleva un buen tiempo mostrando, que hemos sido de los países que hemos logrado más resultados en la persecución del Tren de Aragua. Pronto los tendremos en Chile, enfrentarán la justicia, tendrán que ir a la cárcel, será un desafío para nuestro sistema carcelario, pero para eso también nos vamos a preparar. Durante esta jornada, Bobby fue trasladado hasta la ciudad de Bogotá, donde las autoridades colombianas trabajan en el proceso de extradición. Colombia debe verificar que los delitos por los cuales están solicitando a esta persona también sean delitos en Colombia y que estén vinculados dentro de los tratados de extradición. Durante todo este tiempo la persona va a estar en una detención preventiva en la cárcel La Picota, en el pabellón de extraditables. Luego viene un concepto de la Corte Suprema de Justicia y termina con una sanción presidencial. Trámite que se estima dure cerca de un año, fecha en la que este delincuente enfrentará a la justicia chilena por delitos ligados al crimen organizado. Bueno, y ahora cambiamos de informaciones para contarles que en Colombia el presunto líder del brazo que funciona en Chile de la organización criminal Tren de Aragua fue detenido. Se trata de Carlos Gómez, acusado de diversos delitos como secuestros, extorsiones, amenazas y homicidios, entre ellos el del teniente venezolano Ronald Ojeda. Su captura además se logró gracias al trabajo conjunto de la Policía Colombiana y el Departamento de Inteligencia de la Policía de Investigaciones. Los detalles de esta noticia las tenemos con nuestro periodista Guillermo Toro, quien nos informa cómo se realizó la captura, y sabemos además ya también que hay un pedido de extradición, hay una colaboración entre ambos países. ¿Cuándo podría estar finalmente este individuo conocido como el Bobby en nuestro país enfrentando a la justicia, Guillermo?
¿Cómo estás, Abelino? Buenas tardes. Justamente un operativo exitoso entre la Policía de Investigaciones de Chile y también la Policía colombiana para dar con este resultado de la detención del que sería el líder del Tren de Aragua en nuestro país, el Bobby, Carlos Gómez, un delincuente con antecedentes y también con un historial delictivo, el cual ya está en conocimiento del Ministerio Público y también de distintas autoridades acá en nuestro país. Pero para conocer un poco quién es esta persona y también todo lo que fueron estos meses de investigación e inteligencia y para dar este resultado, el que ocurre durante la madrugada de ayer, sábado 7 de diciembre, hay que tener hartos antecedentes, también parte del historial criminal de esta persona en el cual se le estaría vinculando directamente la organización de distintos episodios criminales, tanto extorsivos como de secuestro y homicidios entre los años 2022 y el año 2024 en nuestro país. Primero, como antecedente hay que poner que esta persona, Carlos Gómez, sería hombre de confianza del líder máximo del Tren de Aragua, de esta organización criminal venezolana que en el año 2018 aproximadamente comenzó a expandir su negocio criminal en distintos países de Latinoamérica, puntualmente Chile, uno de ellos, y es ahí cuando Carlos Gómez habría asumido principalmente el liderazgo de esta organización en nuestro territorio. En el año 2022 hasta la fecha 2024, él sería presuntamente responsable de distintos episodios delictivos, como algunos por destacar, el secuestro y también finalmente homicidios del ex teniente venezolano Ronald Ojeda en el mes de febrero, y obviamente otros acontecimientos como un baby shower que ocurre en la comuna de Lampa y una fiesta en la cual termina con 5 personas fallecidas en la misma comuna. Son distintos antecedentes que se le investigan a esta persona por ser principal impulsor de este tipo de situaciones criminales y otros acontecimientos que estarían involucrados tanto el Tren de Aragua como él como principal responsable. En la jornada de ayer una serie de declaraciones existieron, parte de ellas es el fiscal Alex Cortés, quien lidera el grupo de organización en contra de las organizaciones criminales en nuestro país, quien entregó declaraciones y obviamente anticipa lo que se va a venir en las próximas semanas en nuestro país y también analizando muy atentos lo que ocurre en estos momentos en Colombia. Escuchemos sus declaraciones. El día de hoy se detuvo en Colombia a Carlos Gómez Moreno, alias Carlos Bobby, uno de los sujetos más buscados en nuestro país por cuanto mantenía órdenes de detención por diversos delitos vinculados a la organización criminal Tren de Aragua, en donde este mantenía liderazgo en Chile. Cabe destacar que este imputado ya fue formalizado en ausencia por los delitos de doble secuestro con homicidio ocurrido en Rinconada de Maipú en diciembre del año 2023, delito de tráfico de drogas y asociación criminal. Guillermo, cuando se conoce esta información el día de ayer, la ministra del Interior, Carolina Toá, aseguró que la captura de este individuo se logró gracias también a las labores de inteligencia que ha realizado la Policía de Investigaciones, información que se le aportó además también a la Policía colombiana, quienes finalmente logran detener a este individuo en la zona norte de Santander. ¿Hay claridad ya respecto a, por ejemplo, cuáles fueron las formas en que los efectivos de la Policía de Investigaciones logran finalmente dar con el paradero de este individuo en Colombia? Me imagino que debe haber además informantes al respecto. Hay información que por supuesto la policía no puede entregar, pero han revelado algunos antecedentes, ¿no? Hay una serie de antecedentes, Abelinos, que ya se conocen. Por ejemplo, el dato más importante: ¿cuándo esta persona abandonó nuestro país? Según la información policial, esto sería hace aproximadamente 3 meses. El momento en el que esta persona, el Bobby, como cual es su apodo conocido dentro de esta organización criminal, deja Chile y no se conoce puntualmente si es que pasa por otros países de Latinoamérica, pero lo que sí se logra identificar en el norte de Colombia, cercano a la ciudad de Santander, muy cerca de la frontera con Venezuela. Esa información que se entrega por parte de Chile, de la inteligencia chilena, a la policía colombiana, comienza a investigar, a hacer seguimiento y permanente vigilancia a esta persona, y lo que permite esta detención en la madrugada de ayer sábado. A esta persona se le encuentra al interior de un departamento, en una zona exclusiva en el sector colombiano, una zona por la cual hemos podido tener información, es bastante conflictiva por lo demás,
además en donde existe presencia del crimen organizado también por parte de bandas criminales colombianas y que éstas estarían prestando colaboración para poder mantener refugiado a esta persona. Este hombre, Carlos Gómez, fue detenido en el momento en el que se encontraba acompañado de su pareja y es ahí cuando incluso es sorprendido dentro de un dormitorio y es ahí cuando ingresa la policía colombiana, toma su detención y hasta esta jornada todavía se encuentran realizando todas las diligencias y también presentando todos los antecedentes a las autoridades colombianas para ya iniciar con los trámites para traer hasta nuestro país a esta persona y enfrentar los cargos con la justicia de nuestro país. Tenemos más declaraciones, quiero que las pasemos a escuchar y también añadir que este procedimiento, toda esta investigación son meses de trabajo y sobre todo de inteligencia de ambas policías, tanto la chilena como la colombiana. Así que esto es una demostración concreta de la cooperación internacional, de la coordinación entre la Fiscalía de Colombia y de Chile. Y lo que viene ahora entonces, la extradición, que ha sido requerida desde hace un par de meses por secuestro, homicidio y tráfico de droga respecto a esta persona, para que venga a ser juzgada en Chile y cumpla condena por todos estos delitos, como dije, en esta estructura criminal. Bueno, la ministra Carolina Toá señalaba que dentro de un par de meses este individuo, Carlos Gómez, debería estar en Chile ya para enfrentar a la justicia. ¿Hay alguna claridad de cuál es el plazo estipulado para que se concrete finalmente la extradición de este sujeto? Eso está todavía en proceso. Se espera que durante la jornada de hoy se pueda terminar con esta presentación a las autoridades con todos los antecedentes y que se haga correcta la detención de esta persona, que todos los antecedentes también se haya cumplido perfectamente a la ley y que se acoja todo esto para iniciar ya el proceso de extradición a nuestro país. Esto se espera finalice el día de hoy, a más tardar podría ser en la jornada de mañana, pero el proceso completo es extenso, puede demorar desde 3 meses hasta 1 año. Se estima que en este caso, con materia de la misma complejidad de lo que involucra a esta persona y también con la serie de antecedentes que se le conozca, es que se tome el tiempo que sea necesario. Lo que sí, las autoridades chilenas ya están en comunicación con las autoridades colombianas para hacer este trabajo completo, que también se pueda tener información de otros integrantes de esta célula criminal. Se estima que esta persona, Carlos Gómez, este supuesto líder del Tren de Aragua en nuestro país, sería el cabecilla de por lo menos 120 delincuentes que están operando en nuestro país, que integran esta célula del Tren de Aragua en Chile, y es por eso de vital importancia el adquirir la mayor cantidad de antecedentes, conversar con esta persona, tratar de tomar las declaraciones correspondientes, aplicar nuevamente inteligencias y obviamente una vez que se termine con este proceso que se está realizando en Colombia, iniciar uno nuevo en nuestro país, nuevamente formalizar a esta persona a quien ya se le formalizó en ausencia, tomar la mayor cantidad de antecedentes también de los últimos participaciones en donde esta persona se le estaría vinculando directamente con una serie de crímenes, no tanto de homicidios, sino que también de episodios de secuestro, extorsión y tráfico de drogas, además de asociación ilícita, que son los cargos que se le imputan a esta persona y también a otros integrantes de la célula del Tren de Aragua. Un procedimiento que se mantiene en desarrollo, como te comento, se espera que se pueda terminar en la jornada de hoy este control de detención que se le hace en Colombia, que es donde se presenta a las autoridades todos los antecedentes de este operativo y también se acoge para cumplir con todas las leyes del país vecino. Obviamente, finalizando esto, se comunica a nuestro país y ya empieza el proceso de coordinación para poder traerlo a nuestro país, pero obviamente sumando todos los antecedentes que corresponden a este caso. Con esto, Chile confirma algo que ya lleva un buen tiempo mostrando, que hemos sido de los países que hemos logrado más resultados en la persecución del Tren de Aragua, tanto en sus cabecillas como en sus grupos intermedios, y de esta manera, trabajando además en colaboración con otros países, con otras policías, en la forma en que podemos debilitar este tipo de grupos criminales, de crimen organizado, internacional, transnacional, que solo se pueden enfrentar con fuerza y con eficacia, trabajando conjuntamente con otros países.
Guillermo, recordemos que hace unos meses también fue detenido otro sujeto apodado el Larry Changa, que estaría vinculado además al crimen del teniente venezolano Ronald Ojeda. Se sabe que este individuo también habría participado de ese homicidio en particular. ¿Hay alguna claridad respecto a básicamente cuál fue la participación de este sujeto? Si fue, por ejemplo, el autor intelectual o participó derechamente de este secuestro en este edificio ubicado en la comuna de Independencia. Hay información que se maneja incluso de la relación que tienen directa estas dos personas, principalmente la confianza entre ambos, ya que Larry Changa, esta persona que fue detenida hace un par de meses atrás, es quien habría depositado la confianza en contra de Bobby, que es el apodo que recibe este integrante del Tren de Aragua, que sería el cabecilla en nuestro país. Carlos Francisco Gómez Moreno es su nombre y también por el cual Interpol tenía emitida esta orden y alerta roja para poder dar con su paradero. Este vínculo, esta relación de confianza es la que habría establecido Larry Changa contra Carlos Gómez, y que también esta misma relación es lo que los vincula directamente con esta serie de antecedentes, tanto con el asesinato del teniente Ronald Ojeda en el mes de febrero, como también con los otros episodios delictuales, como por ejemplo el que ocurre en el mes de julio en la comuna de Lampa, esta fiesta que ocurre del mediodía y que finaliza con una balacera y 5 personas muertas. Bueno, pues todos estos antecedentes son los que se están investigando, se van a sumar obviamente a esta gran carpeta investigativa que tiene solamente esta persona, y obviamente con todos los otros antecedentes que suman tanto el tráfico de drogas y la asociación ilícita, y también el vínculo con estos posibles 120 delincuentes que tendría a cargo durante el tiempo en el cual lideró y también encabezó esta banda criminal del Tren de Aragua en nuestro país. La detención principalmente que ocurre en la jornada de ayer en Colombia, en el norte de Colombia, muy cercano a Venezuela, es lo que hoy en día nos convoca y nos hace mantener muy atento la mirada, principalmente para identificar dos factores. Cuando esta persona abandona nuestro país, se dice que son 3 meses atrás, cómo llegó a Colombia, quiénes prestaron colaboración y también por qué se ubica puntualmente en esta zona tan estratégica de Colombia, del sector de Santander, al norte. Principalmente conversamos con un integrante de la policía colombiana, quien nos entregó una serie de antecedentes y también por qué puntualmente esta persona se encontraba en ese lugar y quiénes eran los que lo protegían. Escuchemos sus declaraciones. Este operativo que realizó las autoridades de la Policía de Colombia en conjunto con la Policía chilena se dio en los patios norte de Santander. Norte de Santander es una de las regiones que colinda directamente con Venezuela y ha sido un eje histórico de crimen organizado, no solamente de ahora de estas actividades de multicrimen como es el Tren de Aragua, sino de contrabando, de otro tipo de crímenes como narcotráfico. Se puede tomar como de pronto una zona de confort para las personas que delinquen en Venezuela y delinquen a nivel internacional. Para nadie es un secreto que en algunas regiones del país, precisamente por la presencia de grupos terroristas, pues se ha permitido la presencia de algunos líderes de organizaciones. Sin embargo, pues el trabajo conjunto de las autoridades logra que se den este tipo de capturas. Palabras de Jeffrey Garavito, director de la Unidad de Investigación y Criminal de la Defensa de Colombia, quien ya tenía antecedentes de esta persona que se encontraba a lo menos 3 meses en Colombia y que obviamente estaba siendo protegida, refugiada, obviamente no solo de la policía chilena, sino que también de distintas unidades policiales del continente y sobre todo del sur de América. Abelino. Sí, muchísimas gracias por esa información, Guillermo. También, como tú señalas, vamos a quedar muy atentos a lo que resuelve la justicia colombiana tras la detención de este individuo acusado de diversos crímenes en nuestro país, como tú nos informabas. Muchas gracias por tu reporte, que estés muy bien.